Buenos días amigos y amigas, y bienvenidos a este otro episodio de Que se vayan a Cuba, nuestro nuevo programa en el ciudadano, sobre todo cosas de Cuba, política, cultura, economía y artes. Y hoy estamos aquí con nuestro amigo de El Necio, así que con Pedro Jorge, aquí en su ciudad natal, Santi Espíritu, que está prácticamente en el corazón del país, en el centro de Cuba. Sí, es una de las villas, de las primeras 7 villas que fundaron los españoles en Cuba. Así que ya pasa esta villa de 500 años. Mira. Fundada en 1514, Santi Espíritu. Así que también es una de las ciudades coloniales más viejos en todo el continente, de toda la América Latina. Hoy quería hacer este episodio pues como una introducción al proyecto de El Necio, este nuevo medio independiente cubano, de que Pedro es el conductor. Sí. Así que, Pedro, pues cuéntame un poco sobre El Necio, pues cómo lo nació, cómo lo organizan, cuál es su política editorial. Sí. Bueno, a ver, El Necio principalmente es esto que estamos haciendo. ¿Me pongo hacia el lado de allá? Ok. Mejor. Sí. El Necio es esto que estamos haciendo prácticamente, o sea, es una voz callejera, una voz en la calle, una voz buscando historias de vida, de pequeñas actividades que hace el cubano en su día a día y pequeñas historias que remiten a ese fondo o esa profundidad de país que queremos. Lo mismo la historia de los campos, la historia de las montañas, la historia de los campesinos, la historia de los ingenieros, la historia de los bailarines, la historia de los niños, de los ancianos. O sea, tratar de buscar en esa Cuba profundísima que hay, esa Cuba que a veces los medios de comunicación que en Cuba tienen más peso, diríamos los medios estatales de comunicación, los medios públicos, a veces no llegan con su rutina del día a día de informaciones que son de relevancia del país, y esas pequeñas historias a veces se quedan y esas historias queremos salirlas a buscar en la calle. Sí, yo creo que también esto ha sido el tema no solamente así con los medios grandes o medios tal y cual, sino que el enfoque cuando alguien habla sobre Cuba de un punto de vista o otro, cuando Cuba está mencionado, siempre la primera cosa que sale es La Habana, que es casi siempre es La Habana. Así que para mí siempre ha sido curioso pues conocer pues cómo es diferente las cosas, cómo se desarrollan en las regiones aquí. Sí, mira, esa también es una de las características principales que va a tener el proyecto. O sea, tratar de hacer comunicación social, sacarle todo el jugo a la sociedad cubana y a sus historias, pero desde provincia, no desde la capital. Vamos a tratar de cruzar la calle para que no nos arrollen. Sí. Entonces, esa es la idea principal, Denis. La idea principal es hacer comunicación política, comunicación social, buscar historias en el interior del país y desterrar esa visión habanocéntrica de que La Habana es la capital y, como dicen los cubanos, lo demás es áreas verdes o algo así. Eso no es así. O sea, en Cuba se construye un país en toda su dimensión, en todas sus provincias, en todas sus comunidades, y a esas comunidades estamos abocados a ir, y las contradicciones de esas comunidades también las vamos a tocar. O sea, tratar de buscar más allá y tratar de pensar el país desde cada pequeño territorio, desde cada pequeña acción, desde cada pequeña historia. Otro pues mito que ha sido propagandizado durante años es que el tema de los medios, particularmente los medios independientes en Cuba, que pues supuestamente eso está prohibido, que aquí no existen los medios privados, que casi todos los medios así privados o independientes que tienen que transmitir desde Miami hacia aquí. Entonces, ¿cómo es que entonces, ¿cómo apareció el Necio? Pues, ¿en qué manera es un medio así alternativo, independiente? Sí. Bueno, vamos a hablar de eso ahora.
Mira, uno de los tabúes más grandes que hay en Cuba en el término mediático es con esos dos términos, alternativo e independiente. O sea, se creó por mucho tiempo que los medios independientes eran independientes al aparato estatal cubano o al aparato de prensa estatal, al sistema de prensa estatal socialista, y que por ello eran independientes también a la idea de ese proyecto. Y no es así, para nada. O sea, en primera vamos a desterrar un mito. El mito de que los medios que transmiten desde Miami y que adversan a Cuba son independientes. O sea, eso es mentira. Son medios que reciben dinero y están auspiciados por organizaciones como la NET, como Open Society, como otras ONGs en el mundo que reciben dinero de estas grandes organizaciones que terminan condicionando su agenda, su día a día, lo que quieren contar, lo que quieren decir, lo que no pueden decir. Entonces estos medios ya pierden ahí su independencia y se vuelven una ramificación de grandes organizaciones que son corporativas, que son privadas, que responden a intereses políticos. Y en los últimos tiempos en Cuba ha comenzado a nacer una cantidad de medios, de jóvenes, de proyectos que han comenzado realmente a ser independientes. O sea, proyectos de jóvenes que están tratando de hacer cosas diversas, de diversos temas. Puede que te encuentres gente hablando de feminismo, que es un tema ahora gente hablando de medioambientalismo, de animalismo, de economía política, de cultura, y han surgido varios medios que están haciendo un trabajo realmente independiente. O sea, prácticamente muchos de ellos ni cobran, lo hacen por un bien social, y entre eso ha nacido La Tiza, un medio de economía política, nació La Jeringa, un medio de cultura y arte, nació Bufa Subversiva, que es un medio de política, nació otros que hemos hablado en estos días, como Dando Teque, que habla de ciencia, nació Horizonte, que es un medio de noticias nacionales, internacionales, de trabajos narrativos, y han nacido una serie de medios que se alojan en plataformas, eso sí, como Medium, porque no pueden tener una dirección web propia por las mismas características del bloqueo y de las sanciones, ¿no? Entonces no pueden tener una dirección web propia y tienen que alojarse en alguna como Blogspot, WordPress, Medium, pero así han podido hacer su trabajo. Y bueno, en todo ese marco que te estoy contando, nació El Necio, que es un proyecto que está llamado no solo a hacer ese tipo de periodismo y ese tipo de comunicación, sino hacerlo desde el plano audiovisual. O sea, ya no solo quedarnos en el texto escrito, sino tratar de ir más allá y comenzar a buscar esas historias, pero contarlas desde la imagen. Dicen que una imagen dice más que 1000 palabras, pues esa es la tarea. ¿Y cuál es la relación entre ustedes y los medios estatales cubanos, como por ejemplo Granma, Juventud Rebelde, Cuba Debate, todos ellos? Bueno, es una relación muy simple. Los medios estatales cubanos comprenden una serie de acontecimientos que son los de mayor relevancia en el país, aunque claramente también buscan pequeñas historias. Nosotros venimos a complementar todo ese trabajo que se hace, ¿no? Y que no es poco, porque los medios estatales cubanos cubren historias de alcance nacional, pero también hay medios estatales cubanos en cada provincia, en municipio, hay radios municipales que le dan voz o son, en ese sentido, un medio para atender las contradicciones, los problemas, las noticias de la comunidad. Y nosotros venimos a complementar todo eso. Pero bueno, muchos de estos proyectos que te he hablado contienen dentro de su equipo jóvenes que también están vinculados a las instituciones, no solo a los medios, sino a instituciones culturales, a instituciones educativas, algunos son profesores. O sea, que realmente no es un sistema de medios privados como lo tenemos visto o como lo vemos fuera de Cuba. No es un sistema de medios privados que se desvincula del proyecto estatal socialista. Es un sistema que lo complementa, porque todos estos son jóvenes, y al igual que yo, por ejemplo, que pertenecemos a medios o a instituciones del Estado
que tienen una función, y sabemos que en el caso de Cuba son base para el proyecto social y para las aspiraciones de ese proyecto social. Pero, mencionaste varias veces sobre este vínculo entre los nuevos movimientos políticos aquí, pues la importancia de la juventud. Entonces podemos decir que el Necio básicamente es un nuevo medio independiente millennial de las nuevas ideas políticas en Cuba. Bueno, lo más importante para nosotros es que somos un medio revolucionario. Yo creo que eso tiene que quedar claro. O sea, voy a caminar. ¿Por qué? Porque a nosotros ese es el término que nos debe caracterizar. Estar haciendo información revolucionaria, estar haciendo comunicación revolucionaria, y te lo estoy diciendo desde el amplio sentido de la palabra, no desde a veces el sentido cubano que se le quiere dar, que es, bueno, solo estar en concordia con el gobierno cubano en este caso, sino ser revolucionario en todo sentido. O sea, en el sentido de las ideas, en el sentido de los sueños, en el sentido de romper con esquemas dentro de la comunicación, romper con esquemas dentro del periodismo, en el sentido de darle voz a las capas populares de la sociedad, darle voz a las personas que están desfavorecidas, que necesitan ser atendidas, contrarrestar la campaña inmensa que hay de mentiras contra Cuba en las redes sociales, que es muy fuerte, la campaña que hay de mentiras sobre la sociedad cubana, y en todo ese sentido estamos llamados a hacer, como te decía, una comunicación revolucionaria en los tiempos que se viven. Ya ese tipo de etiquetas como alternativo, independiente, bueno, la gente se lo irá poniendo como lo considere, porque te digo que esas etiquetas en el caso cubano no son iguales que fuera del país. O sea, que cuando hablamos de alternativo siempre nos preguntamos alternativo a qué, porque los medios que se comenzaron a decir alternativos en Cuba se decían alternativos porque eran alternativos a los medios estatales cubanos. Sin embargo, los medios alternativos al sistema de prensa mundial, al sistema de prensa hegemónica, siempre fueron los medios estatales cubanos, porque fueron los que propusieron una alternativa informativa a lo que se decía constantemente, casi que por repetición, en todos los medios sobre Cuba. Es muy interesante, pero la pregunta final que quería hacer es una pregunta que realmente yo he hecho, y también una respuesta que he escuchado en conversaciones con otros compañeros, que la nueva generación política aquí en Cuba, pues esta nueva generación que no tiene la memoria histórica de la revolución, de la primera etapa de la revolución, este liderazgo en los años 50, la victoria revolucionaria, de la campaña de la alfabetización, las campañas en los años 60, 70, las misiones internacionales en Angola, en Mozambique, en África, y por supuesto, y también tienen ciertas memorias del periodo especial, pero por mi parte ha sido difícil relacionarse tal vez con todos estos hechos históricos cubanos. Entonces, ¿cómo es que una persona joven se identifica o se hace sentir parte de este proceso revolucionario ahora en Cuba? Bueno, yo creo que hasta por la misma familia. O sea, es una relación de familiaridad con esas ideas, porque quienes hicieron la gesta revolucionaria, quienes comenzaron a formar ese sueño, fueron nuestros abuelos. Y nuestros abuelos le dijeron esa tarea a nuestros padres. Y nuestros padres de a poco comienzan a enseñarnos a amar el país desde la acción. Y desde la acción es, en el caso de nosotros, dar continuidad a esa obra. Que fíjate que dar continuidad no es una idea de estaticidad, sino de rupturismo. O sea, en esa continuidad que nosotros le damos a este proyecto, estamos siendo rupturistas con un modelo de poder mundial o un orden mundial que está siendo cada vez que está más en decadencia. O sea, ahora mismo estamos viendo contradicciones, crisis económica, guerras, paros estructurales, desempleo, desigualdades, hambres, muertes por hambre, desigualdad en el tema de la pandemia. O sea, todo esto que te estoy comentando va en contra de lo que nosotros entendemos como humanidad.
O sea, el concepto de humanidad que nos dejó Martí, que decía que patria es humanidad, era una humanidad internacional, era una humanidad de pensar que este pedacito de vida que nos tocó vivir, que son unos años cada cual, se viva con justicia, se viva con oportunidades, se viva sin entender que el mundo es una caja de dinero, o que eso es lo único que estamos abocados a sentir, el deseo del dinero, sino que uno puede vivir feliz teniendo lo que puede acceder. En Cuba hay desigualdades, eso no se puede negar. En Cuba vivimos un periodo de desigualdad, periodos difíciles tras el periodo especial, ha habido que aplicar políticas que han acentuado esas desigualdades, pero incluso hay una visión de que el horizonte mayor es la igualdad, y que esas desigualdades se tienen que ir mellando, y que si se aplican medidas que aumentan esa desigualdad, siempre tienen que ser para tratar de buscar riquezas que terminen eliminando esa desigualdad. O sea, no puede ser la ruta a la desigualdad. Y entonces, en todo esto que te he hablado, es que nosotros comenzamos a tomar acción y comenzamos a tener protagonismo. Porque los jóvenes, llegó un momento que en Cuba, por lo menos cuando mi generación fue creciendo, comenzó a ver que íbamos saliendo del periodo especial, pero amén de que íbamos saliendo del periodo especial, el gobierno de Estados Unidos no estaba dejando que nosotros despuntáramos económicamente. Y dijimos, bueno, esto se va a volver la sierra de nosotros. La sierra, el Moncada de nosotros se va a volver los nuevos tiempos. Y si la revolución es difícil mantenerla en los próximos 30 años, pues esa va a ser nuestra tarea. Defenderla y mantenerla al precio que sea necesario. Bueno, Pedro, muchísimas gracias hoy por esta introducción a este proyecto, a este nuevo medio, El Necio, y realmente esperamos que puedas darnos más información. En este sentido, que nos sigan en las redes sociales. Sí. Estamos en YouTube, nos llamamos El Necio. Estamos en Instagram, en Telegram y en Twitter como @elnecio_Cuba. Así que nos pueden seguir ahí y estaremos agradecidos de que nos sigan para conocer más de la realidad cubana. Perfecto. Muchas gracias.